trabajadores no estaban de acuerdo, creían que se estaban exponiendo y finalmente esta situación de que se vuelva a implementar la cuarentena les viene a dar la razón. Ahora yo quería consultarte como funcionarios de la Confusam respecto de si es que han sentido presiones para reintegrarse a las labores presenciales. Bien, ya vamos a retomar el contacto con Alberto. Vamos a tratar de establecer una conexión telefónica para tener las versiones respecto de lo que está sucediendo acá en la región con la pandemia y con el restablecimiento de la cuarentena acá en Punta Arenas, que va a ser parcial. No va a ser como anteriormente, que era durante todos los días de la semana, sino solamente va a ser periodos acotados, los fines de semana y también los días festivos que toquen de aquí hasta el término, hasta el restablecimiento de la situación, digamos, normal. Esto viene en el sentido de combatir o tratar de mitigar la cantidad de contagios que se han registrado en la comuna en las últimas semanas, ya que ha venido al alza, se ha mostrado un ascenso significativo respecto de los contagios. Alberto, ahora, ¿me escuchas? Sí, sí. Perfecto, Alberto. Sí, bueno. Aló, dime. Sí, Alberto, bien, justo quedamos en la consulta respecto de que en otros funcionarios municipales, por ejemplo, desde el cementerio, ellos no estaban de acuerdo hace algunos días atrás en la reapertura del cementerio. Finalmente, como que se les dio la razón en el sentido de que al final hay que volver a cerrarlo porque va a haber un periodo de cuarentena, etcétera. Entonces yo quería saber si es que ustedes como funcionarios no han recibido presiones para reintegrarse al trabajo presencial. Sí, a ver, concordamos obviamente, ¿no es cierto?, con los funcionarios municipales, ¿no es cierto? Primero, obviamente, ¿no es cierto?, con la reapertura del Parque María Betty. Uno lo pudo apreciar en realidad, en imágenes, en realidad, cómo la gente partió al Parque María Betty, más con las bajas temperaturas que había en ese momento. Y el tema del cementerio municipal, sí, nos parece en realidad que es acertado en realidad volver a cerrarlo en realidad porque no tenemos una cultura respecto en realidad, ¿no es cierto?, al tema de la prevención y el distanciamiento físico en realidad que tiene que haber. Y nosotros, claro, evidentemente también hemos estado en estos últimos semanas en realidad teniendo un poco de presión por parte de los directores de establecimientos para el reintegro de funcionarios que hoy en día están en grupo de riesgo, a lo cual obviamente a nosotros no nos parece, en realidad sería poner evidentemente eso en riesgo obviamente nuestros funcionarios que hoy en día padecen algunas patologías crónicas, diabéticos, hipertensos, inmunodepresores, funcionarios que tengan patologías en realidad que puedan ser de tipo grave, por ejemplo, no sé, por personas con cáncer o con tratamientos por cáncer, nuestros funcionarios que son asmáticos, no sé, no están las condiciones todavía dadas en realidad como para que nuestros funcionarios retomen el trabajo presencial. Deberían de seguir en sistema de teletrabajo. Además, justo ahora que inclusive, ¿no es cierto?, se ve este tema del rebrote y hay que entrar a controlar. Yo creo que tiene que pasar bastante tiempo para que, obviamente, ¿no es cierto?, nuestros funcionarios que están en grupos de riesgo tengan que volver presencial en realidad, ¿no? Así que, pero hay otra cosa, en realidad lamentamos en realidad no poder tener una reunión con la jefa de área, con el secretario general, ¿no es cierto?, para manifestarle obviamente, ¿no es cierto?, esta y otras inquietudes que hemos tenido en realidad. Además de unificar criterios entre los directores, porque hay directores que están haciendo presión para trabajo presencial de nuestros funcionarios en grupos de riesgo, pero hay otros directores que no. Entonces, es urgente y necesaria una reunión de trabajo con el estamento directivo de la Corporación Municipal de Área de Salud. Perfecto, entonces ustedes han insistido por reunirse con Rosa de Vidart y no han tenido respuesta.
Exacto, sí, no hemos tenido respuesta, estamos a la espera, que inclusive parece que, bueno, la jefa de área dice que está esperando que el secretario general, obviamente, ¿no es cierto?, decida cuándo. Bueno, sabemos que hay una autoridad más arriba, en realidad, que es el alcalde, Claro. y llegaremos, seguramente vamos a tener que llegar a esa instancia, en realidad, si a la brevedad no se genera esta reunión, ¿no es cierto?, de trabajo, que nos permite, como te digo, unificar criterios, en realidad. Porque está pasando esto, el tema está pasando con el reintegro de los funcionarios, obviamente, ¿no es cierto?, de grupos de riesgo, y hay otras áreas, funcionarios que tenemos hoy en día en teletrabajo, en realidad también, que no tienen las condiciones. Perfecto. Alberto, te quería consultar respecto del mismo tema. Para que la gente sepa, también no es que los trabajadores de salud primaria estén todos en teletrabajo, sino más bien están en turnos rotativos, algunos de grupos de una semana uno, otro de repente hay grupos de a tres, han ido variando durante la pandemia. Sin embargo, yo quería saber que durante todo este periodo se han registrado casos de COVID positivos dentro de la salud primaria. Sí, ahí es otra de las dificultades que hemos tenido con el área, en realidad, respecto en realidad a la confirmación de los casos positivos que hemos tenido en APS. Si bien nosotros como gremios manejábamos cifras, pero hay algunas en realidad que no la teníamos, y hoy en día tenemos un dato actualizado que son más de 18 funcionarios los que ya han tenido COVID positivo. Ahora, inclusive esta semana que pasó, apareció un caso nuevo, ¿no es cierto? Y bueno, también se hizo el aislamiento, se le tomó PCR a todos los funcionarios que tuvieron contacto estrecho, ¿no es cierto? Y se estaba, por lo menos hasta ayer, a la espera de los resultados. Tengo entendido que la mayoría habían salido negativos, pero eso nos va a indicar en realidad también que falta un tema de comunicación entre la jefatura del área de salud y el gremio, en realidad, en este caso, un sector, claro, por supuesto, ir haciendo manejo y contención. Por supuesto, con la jefa del área, Rosa Villar. Ahora, en ese mismo sentido, por supuesto, si es que volvieran todos al trabajo presencial, por lógica deberían irse todos los trabajadores en cuarentena y deberían cerrar el CEFAM. O sea, ¿no es mejor mantener este sistema de rotación? Sí, evidentemente, mientras no se bajen las alertas sanitarias, que inclusive la alerta sanitaria a nivel nacional es hasta febrero del próximo año, deberíamos de permanecer, obviamente, ¿no es cierto?, con sistemas de turno. Tenemos que tener funcionarios de resguardo ante un posible contagio, ¿no es cierto?, de un grupo, tiene que asumir el otro. Y evidentemente, ¿no es cierto?, nuestros funcionarios que están en grupos de riesgo no pueden todavía volver, en realidad, hasta que evidentemente, ¿no es cierto?, el tema de la tasa de contagios baje, en realidad, y haya un comportamiento desde la autoridad y de los usuarios, en realidad, en el sentido de ser más responsables, en realidad. Por supuesto, en todo caso, esta situación igual es bastante compleja, porque no solamente a los trabajadores de la salud, sino también de otras áreas, como también veíamos en el cementerio, igual se está obligando a la reapertura, a la vuelta a la vuelta presencial, y a todas luces no estamos en una situación que podamos dar por superado lo que es la pandemia de coronavirus. Bien, y respecto de lo que es el teletrabajo, yo quería saber qué tipo de apoyo están recibiendo los trabajadores que están realizando sus tareas desde la casa, si utilizan sus propios equipos, ¿cómo se ha resuelto esa situación en estos tiempos? A ver, si bien se les ha implementado en los lugares en sus domicilios, se les ha implementado los sistemas, ¿no es cierto?, para poder hacer el tema del teletrabajo, hemos tenido dificultades en varios aspectos. Una es en la cantidad de trabajo que se le está solicitando, ¿no es cierto?, que es mayor, obviamente, es igual en realidad al presencial, pero el tema de los registros se genera dificultades porque hay un doble registro que se debe realizar.
El otro tema en realidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con que los funcionarios deben utilizar evidentemente, ¿no es cierto?, sus equipos celulares propios, y eso obviamente como ha generado dificultades con usuarios que de repente primero llaman a deshora, otros han hecho llamadas de tipo obscena, y eso dificulta evidentemente, ¿no es cierto?, también el trabajo en realidad. Ahora también, en cierta forma, de las condiciones, se supone que tienen que haber ciertas condiciones también dentro del hogar para poder realizar tu trabajo. Deben haber pausas y esas pausas deben ser mayores a las que tú cuando estás en trabajo presencial. Y esa parte no ha sido comprendida por parte del área salud, y eso generaría evidentemente, ¿no es cierto?, que tú no le puedes exigir la misma cantidad de trabajo a funcionarios que están en teletrabajo versus al que está presencial, ¿ya? No puedes perder un número de 12 atenciones, por ejemplo, si tú tienes que hacer pausas entre un usuario y otro. Además, en cierta forma, las condiciones de la casa, en realidad, ejemplo, no sé, pues, el tipo de las sillas ergonométricas no existen en las casas por lo general. Esas pueden existir en los lugares de trabajo, pero no en las casas. El tema de la luminosidad, el tema, ¿cierto?, también de las conexiones en realidad son las propias de los funcionarios, y ahí uno puede decir que hay un costo asociado, porque gasto mi celular, gasto mi internet, y que hoy en día la entidad administradora no lo está asumiendo en realidad, o no está generando ciertos resguardos mínimos. Ejemplo, no sé, dejar en modo privado, ¿no es cierto?, los números de celulares de los funcionarios, como para que el usuario no haga mal uso de estos números, ¿no es cierto?, y otra es simplemente proveer de los artefactos necesarios, pues en realidad los celulares con chip y con recarga para poder hacer el trabajo de forma remota. Perfecto. Alberto, bueno, hay dos situaciones que son distintas, pero ambas son bastante graves. Primero, respecto de situaciones de distinta índole, pero de acoso finalmente de parte de los usuarios hacia los funcionarios, ya que los funcionarios no están ocupando sus propios equipos para comunicarse con los usuarios, lo cual es absolutamente necesario en lo que es salud primaria. Realmente es lamentable de lo que tú me decías respecto de algunas personas que han hecho mal uso del número de teléfono de sus funcionarios de salud primaria para decir las obscenidades, etcétera, o llamarlos a deshora. Ahora, respecto de ese caso en particular, ¿ustedes se lo han hecho ver directamente a la jefa de área, Rosa Vidart, esta situación? Sí, se lo hicimos ver inclusive al alcalde, y el alcalde solicitó más antecedentes al respecto, en realidad, porque hay una denuncia inclusive de por medio ante la Fiscalía por el tema, ¿no es cierto?, de llamadas obscenas, ya, porque son con imágenes en realidad fuertes, y ese tema está hoy en día en la Fiscalía. Entonces entendemos que por lo señalado por el alcalde existe la posibilidad de que se hagan parte, ¿no es cierto?, de la querella en contra de ese usuario que hizo esa situación. Entonces eso fue lo que detonó, obviamente, ¿no es cierto?, el requerir, obviamente, ¿no es cierto?, que inclusive hemos establecido que si no tenemos una respuesta a la brevedad, los funcionarios estaríamos en nuestro justo derecho en no utilizar nuestros equipos, y por ende no vamos a poder hacer el teletrabajo hasta que la entidad administradora nos provea de los elementos necesarios en realidad, o tomar los resguardos con los teléfonos de los funcionarios para que no reciban este tipo, ¿no es cierto?, de acosos. Por supuesto, sí, debe haber algún tipo de solución. Lo que yo encuentro grave de esta situación en particular, que se tenga que esperar a que haya una denuncia en fiscalía de parte particular para que las autoridades se den por enteradas de una situación que es extremadamente grave, recibir acosos de parte de los usuarios, altamente ofensivo, lo que puede ser
una obscenidad, pero también los llamados a deshora y, por supuesto, realmente grave, porque esas situaciones se pueden controlar, por ejemplo, estando los funcionarios de la oficina, recibiendo en los teléfonos fijos los llamados, pero de buena fe ocupan sus equipos telefónicos para agilizar los trámites y recibir este tipo de situaciones es bastante grave. Ojalá que Rosa Vidal y también el alcalde se pongan las pilas respecto a esta situación y no esperen a que llegue una ola de demandas de funcionarios por situaciones incómodas. Ahora también, Alberto, tú mencionabas respecto de lo mismo, respecto de las condiciones de las personas que están funcionando en teletrabajo respecto de sus pausas. Sí. Inclusive la misma Mutual, ¿no es cierto?, señala cuáles son las condiciones las condiciones que deberían de presentarse en funcionarios bajo la modalidad de teletrabajo, y es la que hoy en día en realidad nosotros también estamos solicitando que se realicen, que se hagan en realidad. El tema de la comodidad, el tema de, ¿no es cierto?, de las pausas, en realidad, de que los rendimientos no pueden ser igual a los que están en presencial, como te señalaba, por el doble registro, porque el ambiente también donde estás trabajando, que es en domicilio, en realidad es muy distinto en realidad. Además, contemos que tenemos funcionarios que están en grupo de riesgo, que tienen además hijos menores o que están en edad escolar, y que hoy en día no están en los establecimientos educacionales. Entonces también, por más que tú te encierres en una pieza, en realidad estás dentro del ambiente de tu casa, en realidad, y te haces parte, obviamente, ¿no es cierto?, de tus hijos, obviamente, ¿no es cierto? Tú no le puedes decir, no vengas, no te metas en mi dormitorio o en mi lugar de trabajo, ¿entiendes? Es bastante complicado, pero hay que buscar un equilibrio que nos permita seguir haciendo el teletrabajo, pero también, obviamente, nos permita también estar bajo el resguardo, ¿no es cierto?, necesario, y un grado de tranquilidad, ¿no es cierto?, para los funcionarios al realizar sus actividades laborales. Alberto, lamentable las situaciones que has descrito durante esta conversación telefónica, porque ya anteriormente, en ediciones anteriores de Vox Populi, y no solamente a través tuya, sino también a través de otros actores de la salud, antes hacían reclamos también que lo que tiene que ver con su protección, la protección, digamos, de mascarillas, etcétera, que tenían material insuficiente, pero ahora también se suma otra indefensión frente a quienes hacen mal uso de los teléfonos celulares para insultar o también para acosar a los funcionarios de salud. Esperamos de que esta grave situación tenga pronta solución y que no esperen las autoridades de la Cormupa que sigan sucediendo este tipo de denuncias a la Fiscalía, que se les implemente mínimamente un teléfono o algún sistema para que cuando ellos llamen no les salga a los usuarios el número, para que estos finalmente no hagan mal uso de estos llamados, y por supuesto el llamado principal también a los usuarios a tratar con respeto a los funcionarios de salud primaria, que ellos están al servicio de toda la comunidad. Alberto, muchas gracias por este contacto. Gracias a ti, Dante, ¿no es cierto?, por el espacio y para poder transmitir, obviamente,